Up next on Hudson Church. Solemos restarle importancia y queremos hacerlos parecer como que no es tan grave, ¿verdad? Inclusive siendo cristianos, cuando se habla de los pecados que hemos cometido, tratamos de bajar, como poner los pecados en categorías. Y por supuesto, el que nosotros cometimos está en la categoría menos grave. Si puede darle un aplauso al Señor ahí. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Le damos la bienvenida a los que siguen llegando, los que se siguen conectando. Vamos a poner el título del estudio bíblico de esta tarde. Voy a hacerme a un lado. Lea conmigo. No es tan pequeño, no es tan pequeño como parece. Y ahí vemos a una dama haciendo esta seña. Y esto es una seña que muchos usamos cuando queremos hablar de algo que es pequeño, que es poquito. Y decimos, ¿y se regó el café? Sí, pero un poquito, ¿verdad? ¿Y llegaste tarde? Sí, pero un poquito, ¿verdad? ¿Hay algún dominicano aquí? Porque ellos dicen, sí, un chin. O allá arriba tengo mis dominicanos, ¿verdad? ¿Y de qué se trata el mensaje de esta noche? Cuando los seres humanos, mayormente todos, vamos a hablar de nuestros errores, vamos a hablar de nuestras fallas, vamos a hablar, como se dice popularmente, de las veces que hemos metido la pata. Normalmente o mayormente solemos minimizarlos, solemos restarle importancia y queremos hacerlos parecer como que no es tan grave, ¿verdad? Inclusive siendo cristianos, cuando se habla de los pecados que hemos cometido, tratamos de bajar, como poner los pecados en categorías. Y por supuesto, el que nosotros cometimos está en la categoría menos grave. Nosotros estamos allá con los discípulos, los ángeles y los arcángeles. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Como que de alguna manera se nos mete se despierta ese fariseo que llevamos por dentro. Y cuando digo fariseo es haciendo referencia a la enseñanza que nos da Jesús en Lucas capítulo 18, que cuando el fariseo y el publicano fueron al templo a orar, el publicano ni siquiera podía levantar la cara, pero el fariseo decía, yo diezmo, yo oro, yo voy a la iglesia, yo no soy como ese, yo no soy como esa. Y de alguna manera cuando nosotros empezamos a categorizar los pecados, caemos en eso, como que ok, lo que yo hice está mal, pero lo que hace fulano es peor. No, y lo que hace aquella ni hablar, y lo que hace aquel pastor en ese país, o lo que hace mi primo allá en otro lado, o lo que hace mi familia, y sin darnos cuenta, con este comportamiento, de alguna manera, hermano, terminamos excusándonos y no terminamos confrontando lo que estamos haciendo mal y vamos produciendo un ruido y una excusa que no escuchamos la voz de Dios que susurra en nuestro oído a través del Espíritu Santo diciéndonos, hija, hijo, no es tan pequeño como parece. Eso que tú llamas pequeño, eso que tú llamas insignificante, pues realmente no es tan pequeño como parece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces me he dado cuenta en mi caminar con Cristo que tristemente y gravemente encuentro muchos cristianos que practican la mentira. No estoy hablando de gente del mundo, cristianos que hablan la mentira. Y muchas personas quieren ponerle apellido a la mentira. Una mentirita piadosa. Una mentirita blanca. Oh, gloria a Dios. O una mentirita, como de una mentira a una mentirita hay una diferencia según el entendimiento de ellos. A la murmuración ya le cambian el nombre de murmuración.
¿verdad? Si caemos en murmuración de un líder, de un pastor, de un hermano, de un familiar, de un vecino, hasta de un mismo político. No, nosotros no estamos murmurando, nosotros estamos opinando, nosotros estamos comentando. Y hay otros que se ponen más espirituales y se suben a otra dimensión y dicen, no, es que después de esto vamos a orar por él. Oh, gloria a Dios. Mire, cuando un hermano o una hermana se le acerca y le dice, aquí entre nos, usted cúbrase con la sangre de Cristo porque lo que viene es candela. Bueno, veo muchas mujeres hoy, cuando la esposa le grita al esposo, ay, ninguna dice amén, ¿verdad? No, varón, eso no es una falta de respeto, eso es que lo estoy exhortando, una exhortación santa, es que él no escucha. Mira, y así yo puedo ponerme a hacer ejemplos y continuar mencionando situaciones, pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que decir una mentira es pecado. Diga conmigo, pecado. La Biblia no habla ni de mentiras blancas, ni de mentiras piadosas, ni de mentiras grandes o mentiras pequeñas. La Biblia habla que la mentira es un pecado y punto. Y no cualquier pecado, un pecado terrible. Es un pecado terrible, hermanos, ante los ojos de Dios. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre esas 7 está la lengua mentirosa. Entonces, ¿por qué los cristianos están hablando mentira? La Biblia menciona que Satanás es el padre de la mentira. La Biblia establece en el libro de Efesios capítulo 4, desechando la mentira, habla la verdad con tu prójimo. Amén. Cuando nosotros miramos en la Biblia a Miriam, la hermana de Moisés, dice la palabra de Dios que ella murmuró al siervo de Dios, que ella murmuró al ungido de Dios. Ayer en el estudio bíblico en inglés el pastor estaba predicando sobre esa escritura. Miriam murmuró a Moisés, Miriam habló de Moisés, del siervo de Dios, y dice la Biblia que a ella le cayó lepra. La Biblia dice que a ella le cayó lepra por eso que hizo. Entonces, murmurar a un siervo de Dios, murmurar a un líder, a un pastor, no es tan pequeño como parece. Y me estoy dando cuenta que hoy en día se está normalizando mucho eso en el ámbito cristiano, estar murmurando a los hombres, a las mujeres y a los líderes que Dios ha levantado. Y no solamente es un pecado, sino que es un pecado hasta peligroso. Mira, hermano, nosotros como iglesia tenemos que estar orando por nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que estar ayudando a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que amar a nuestro pastor, y hablo aquí por esta casa, tenemos que amar y levantar a nuestro pastor en oración siempre que oramos. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 29. Lea conmigo Efesios capítulo 4 versículo 29, dice la palabra del Señor. Lea conmigo, ninguna palabra corrompida salga, paremos ahí. Puede ser una chiquita, una mediana, ninguna. La Biblia es clara, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, muchas veces a lo que nosotros llamamos que no es importante, que no es tan grave, a lo que nosotros llamamos que es algo insignificante, el Señor nos dice, no es tan pequeño como parece, hijo. Mi hija, no es tan pequeño como tú lo quieres poner. No es tan pequeño. La Biblia, en el mundo espiritual, no hay nada neutro. En el mundo espiritual no hay grises. En el mundo espiritual, o es de Dios o es del diablo. La Biblia establece claramente que lo malo es malo, lo bueno es bueno, lo justo es justo y lo injusto es injusto. No le busquemos la vuelta, hermanos. La Biblia es bastante clara en ese punto. En Isaías capítulo 5, quiero que escuche por favor, Isaías capítulo 5 versículo 20 dice,
Hay, y este hay es de hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Gloria a Dios. ¿Quién determina qué es bueno y quién determina qué es malo? ¿Quién me responde esa pregunta en este estudio bíblico? ¿Quién determina qué es lo bueno? ¿Quién dice, bueno, esto es lo bueno y esto es lo malo? ¿Quién determina eso? ¿A través de qué? Dios, a través de su palabra, determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Él, a través de su palabra, determina cómo se maneja la casa, cómo se manejan las finanzas, cómo se maneja la salud, cómo se manejan los ministerios, las relaciones. Entonces, Él, a través de su palabra, nos enseña y nos determina qué es lo bueno y lo malo. Nosotros, por ende, tenemos que pasar tiempo en la palabra. Nosotros tenemos que leer esta palabra, estudiar esta palabra, memorizarnos esta palabra, creer, lo más importante, creer esta palabra, amén, guardar y hacer esta palabra y usar todas las herramientas que la misma palabra de Dios nos enseña, que hay que congregar, hay que venir a los servicios, hay que venir a los estudios bíblicos, a los diferentes ministerios. Gloria a Dios. El solo conocimiento de la palabra no nos convierte en personas sabias. Lo voy a repetir. El solo usted conocer el libro sagrado, el solo usted sabérselo de memoria, no lo convierte a usted en una persona sabia. La verdadera sabiduría es cuando usted pone en práctica lo que ha aprendido de la Biblia. Ahí usted es sabio. Porque si usted se la sabe de memoria, pero va y hace todo lo contrario a lo que usted sabe, eso no lo convierte en sabio. Pero cuando usted pone en práctica en su vida lo que ha aprendido de la Santa Biblia, lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios, ahí usted se convierte en una persona sabia. Ahí usted se convierte en una persona prudente. El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, cuando habla de la palabra, dice, todo aquel que oye mi palabra y la hace, porque Él es bastante claro, el que la oye y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, golpearon ríos y contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Pero el imprudente, el insensato, escuchó la palabra, pero no la hizo. Y edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Lo mismito, vinieron lluvias, ríos y vientos y pegó contra aquella casa y dice la Biblia que fue grande su ruina. Por eso la palabra de Dios establece en el libro de Santiago que nosotros no debemos de ser solamente oidores, sino también hacedores. Amén. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia y vamos a la historia de Saúl, que está en Primera de Samuel, vamos a encontrarnos. No, todavía no, por favor. Yo te digo cuándo. Cuando estudiamos la historia de Samuel, dice la palabra de Dios que Dios le ordena a Saúl, le dice, Saúl, quiero que vayas a Amalek y acabes con todo y con todos. Con todo y con todos. Yo como ministro del Señor Jesucristo, la palabra me manda que no le agregue ni le reste a lo que aquí está escrito. A este libro no se le agrega y no se le resta. Y aunque suena un poquito fuerte, la orden era que había que acabar con todo. Con todo, hermano. Y Saúl recibe la orden, recibe la palabra de Dios y se va y empieza al filo de espada a matar a los anatemas, a acabar con la idolatría, a acabar con lo inmundo. Y él está ahí obedeciendo, pero de un momento a otro dice, se encuentra el rey de Amalek, el rey Agab, y dice, a este no lo voy a matar, a este me lo llevo cautivo. Y después sigue avanzando y empezó, dice la palabra de Dios, a separar lo gordo de las vacas, lo gordo de las ovejas, lo gordo de las cabras. Dice la Biblia que todo lo que era vil y despreciable destruyeron, pero que habían separado todo lo mejorcito del ganado, de las ovejas y de las cabras.
Y esta historia está en 1 Samuel capítulo 15 para el que quiera leerla en su casa. Y yo pienso que Saúl dentro de sí dice, son unas vaquitas. ¿Qué daño puede hacer unas ovejitas? ¿Dónde está lo malo en que yo deje estas cabritas y llevemos leche para el campamento? No es tan grave. Es algo pequeño. Pero ¿cuál era la orden? Acaba con todo. No coja mujer de ahí, no coja esclavo, no coja animal, no coja... Hermano, hasta los niños había que llevárselos en esa barrida. Esa era la orden de Dios. Pero Saúl piensa, esto no es tan grave, esto no es tan malo. Hay gente que hace cosas peores, así como muchas veces nosotros pensamos. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, versículo 19. Aquí llega Saúl, se encuentra con el profeta Samuel y dice, ¿por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué no obedeciste lo que ya Dios te había dicho? Versículo 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, lea conmigo esto por favor. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, paramos ahí, los que estaban aquí el domingo, le estaba diciendo que cuando la Biblia dice ciertamente, o cuando la Biblia dice de cierto os digo, es dándole una que no hay lugar a duda, dice ciertamente, o sea, les aseguro que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y versículo 23 dice, porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también ha desechado para que no seas rey. El no someternos a la palabra de Dios, el rebelarnos a la palabra de Dios, hermanos, trae consecuencias negativas a nuestra vida, trae consecuencias peligrosas. Si la palabra de Dios dice que la mujer y el hombre tienen que casarse antes de irse a vivir juntos, que la mujer y el hombre tienen que casarse antes de tener relaciones, hermano, no le busque más vuelta a eso. Cásese. Eso es lo que dice Pablo. Si están quemando, cásense, vayan allá a la corte y pónganse en un anillo y firmen un papel y después vayan a trabajar y se ven en la noche. Gloria a Dios. Burlar la ley de Dios y esperar que Él me bendiga una unión que está en desorden. No intentemos ir en contra a la orden, a la palabra de Dios en otras áreas de la vida y esperar que Dios bendiga el desorden y la rebeldía.
Y a veces nosotros miramos de lejos a los idólatras, mira cómo persiguen esas estatuas, mira cómo se humillan, y dice que ser rebelde es igual de malo que estar humillado ante una estatua, un pedazo de palo. Por eso el Señor dice hoy en esta noche, y a mí primeramente, Nadir no es tan pequeño como parece. Hermanos, el desobedecer las instrucciones de Dios también puede afectar a nuestras vidas y puede alejarnos de recibir un aumento, una promoción, un crecimiento, bendiciones para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos rehusamos a cumplir la palabra de Dios. Dios nos enseña a través de la Biblia cómo levantar nuestras casas, cómo cuidar a nuestros hijos, cómo cuidar nuestros matrimonios, cómo tratar a nuestro cónyuge, cómo administrar nuestras finanzas. Y muchas veces nosotros, primeramente yo, de manera deliberada, decido desobedecer las instrucciones que Dios me da a través de su palabra. Y me gustaría que vamos a Efesios capítulo 4, más adelante, todavía no, perdón, pero quiero hablarles de Efesios capítulo 4, que este capítulo, eso que les voy a decir no es enseñanza, les voy a contar algo personal mío. Yo a este capítulo de Efesios capítulo 4 lo titulé para mí, para mi mente, para mi estudio, quita y pon. Quita y pon, y ya le voy a explicar por qué. Yo lo titulé así para mi propio conocimiento, para recordarme de él, para saber de qué habla y para usarlo para mi edificación. ¿De qué se trata Efesios capítulo 4 en una gran parte? ¿Y por qué le puse quita y pon? En Efesios capítulo 4 encontramos versículos más o menos como este. Debemos despojarnos del viejo hombre, quito. Amén. Despojarse del viejo hombre es quitarme del viejo hombre. Costumbres, comportamientos, carácter y eso. Tengo que quitarme de ahí porque ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice, aquí empieza el quita y pon. Dice, desechando la mentira, habla verdad. Quito mentira, ¿qué hago? Hablo verdad. En otra parte dice, airaos, pero no. O sea, se puede enojar, hermanita, porque yo sé que usted tiene su genio, pero cuidadito que ese enojo la lleve a pecar. Amén. Entonces, airaos, pero no pequéis. Dice la Biblia ahí en Efesios capítulo 4, el que hurtaba, no hurte más, sino que ¿qué? Trabaje. Quítelo el hurto y empiece a trabajar. Quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Sean benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. ¿Estamos aprendiendo? Podemos darle un aplauso al Señor. Si es para el Señor, creo que puede ser mejor. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Este libro normalmente usted puede que usted ahí sentado esté diciendo, ay, yo no sabía que había un libro que se llamaba Cantares. Normalmente los predicadores no usan mucho este libro, no usamos mucho, pero aquí hay un versículo que nos va a ayudar en el mensaje de esta noche. Lea conmigo. Cazadnos las zorras que echan a perder, porque nuestras viñas. Hermanos, en otra traducción dice que las zorras es un animal tan pequeñito ese animal, que si no se caza, se te mete al sembrado y te acaba con la cosecha. Imagínate lo que representa esto. ¿Qué trabajo y qué tiempo se toma el sembrador para levantar una cosecha, un cultivo? Años, sol o meses, para no exagerar, bueno, meses, sol, lluvia, tiempo que hay que llevar, que hay que amarrar, que hay que paliar, que hay que limpiar, que la insecticida, que una cosa, y puede que llegue una zorra pequeña en la noche y acabó con todo. Y esa es la ilustración que nos está haciendo la palabra de Dios para nuestras vidas. Un trabajo que usted ha hecho en años, un trabajo que usted lleva construyendo en su vida, en su carácter, un trabajo que usted lleva construyendo en su familia, en su matrimonio, en sus finanzas, con zorras pequeñas
con hábitos pequeños, con cositas que usted piensa que eso no afecta, que eso no es importante, que eso es insignificante, esas cosas pequeñas lo pueden llevar a destruir el trabajo de mucho tiempo. Por eso él dice, cacen las zorras pequeñas, porque esas cositas que usted considera pequeñas le echan a perder el viñedo. Entonces hay que cazar las zorras pequeñas, hermanos, en las diferentes partes de nuestra vida, en las actitudes, en las malas palabras, en las malas conversaciones, en los malos hábitos. Hay que cazar las zorras pequeñas en los matrimonios, perdonándonos, respetando, cuidando. Hay que cazar las zorras pequeñas en el trabajo, en las finanzas, en el ministerio, en la familia. En lo espiritual hay que cazar las zorras pequeñas, la duda. ¿Será que Dios sí puede abrirme esa puerta? ¿Será que Dios sí puede sanarme esta enfermedad? ¿Será que Dios sí puede transformar a ese familiar? Tenemos que cazar lo que es la duda, lo que es el desánimo, el doble ánimo que habla la Biblia en el libro de Santiago. Un día oro, mañana no oro, un domingo voy, me desaparezco 3 domingos. Zorras pequeñas, y la palabra de Dios dice, no es tan pequeño como parece. Tú crees que es inofensivo, tú crees que tú lo controlas, tú crees que todo está bajo control. El Señor te está diciendo, para de hacerlo, porque eso le está abriendo puertas a que la cosa se complique. Y no queremos que la cosa se complique. Amén. Levante la mano quien quiere que la cosa se complique. Amén. Eso es lo que esperaba nadie. Gloria a Dios. Quiero cerrar este mensaje con un punto que aplica 100% en este tema. Y esto es algo que afecta a toda la comunidad hispana. No quiero generalizar de que todos lo hacen, pero me he dado cuenta. Yo pensaba al principio cuando vivía en Colombia que esto era un mal solamente de los colombianos, Pastora Luisa. Pero esto es un mal que está en la comunidad hispana, voy a decir. Cuando uno llega aquí a Estados Unidos y empieza a juntarse con el dominicano, el puertorriqueño, el cubano, el salvadoreño, hondureño, guatemalteco, panameño, costarricense, uruguayo, argentino, cuando uno empieza a juntarse con gente de todo habla hispana, se da cuenta que esto es un mal que ha llegado a los diferentes países y se ha convertido como en una tradición, se ha convertido como en una cultura. ¿Y de qué es lo que estoy hablando? Estoy hablando del hablar muerte. El hablar muerte es el deporte nacional de los hispanos. Usted saluda a uno y le dice, hey, ¿cómo está? Y dice, como cuando usted era pobre. Es decir, yo soy pobre, usted ya no es porque usted está mejor que yo. Y yo les digo, amén, yo ya no soy pobre. ¿Y usted cómo está? No, pues la cosa va ahí, como que sí, como que no, como que ahí estoy respirando. Estoy respirando. Cuando uno llama a algunos familiares en Colombia, mejor dicho, saque el violín. Y sabemos, yo no estoy tapando la actualidad o la realidad. Yo sé que la vida está cara, yo sé que la gasolina está cara, yo sé que el trabajo está. Pero el hablar muerte no es tan pequeño como parece. El hacer parte de una conversación, uno no está diciendo que nada sirve, que todo es malo y que todo es malo, no va a solucionar absolutamente nada. Y la palabra de Dios dice que el poder de la vida y la lengua, de la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y yo quiero que usted lo lea por si nunca lo había visto, Proverbios capítulo 18, versículo 21. Lea conmigo. La muerte y la vida están, y el que la ama comerá. Muchos cristianos, más de los que usted se imagina, ignoran este versículo y hablan muerte con una tranquilidad. Y no solamente existe este versículo, hay mucho material bíblico donde Dios nos dice que tenemos que cuidar nuestras palabras. Dice en el libro de Corintios, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De estar haciendo partícipe, de estar hablando muerte, no va a cambiar absolutamente nada, pero por el contrario va a traer consecuencias negativas a nuestra vida. Entonces, ya para ir cerrando, aunque usted piense que no es tan grave, aunque usted piense que es inofensivo, el Señor nos dice a través de su palabra, no es tan pequeño como parece. Por eso le animo hoy, hermanos, que en vez de hablar muerte, hable ¿qué? Hable vida.
Hable la palabra de Dios. En vez de usted decir, yo no puedo, diga, yo todo lo puedo en Cristo. En vez de usted decir, mira, hay algo que quiero que ojalá lo pueda recibir en esta noche. No se adueñe de la enfermedad. No diga, es que mi gastritis, es que mi migraña, es que mi diabetes, es porque eso no es suyo. Usted está batallando con eso. Pero la palabra de Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo y que por su llaga fuimos sanados. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, no se adueñe, no le ponga eso como que eso tiene título de propiedad que es suyo. No. Corrija su manera de hablar. Hermano, ¿y cómo se siente? Estoy batallando con esto, pero yo estoy sano en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en vez de usted decir, es que no diga, yo por las llagas de Cristo yo fui sanado. Él llevó mis enfermedades en su cuerpo. No diga que ese hijo, esa hija, ese esposo, ese padre, no diga, es que él nunca se va a convertir. Diga, yo creo en el Señor Jesucristo y será salvo yo y mi casa. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y por último, no diga yo estoy solo. No diga yo estoy solo. Más bien levante su mirada al cielo y dígale, Señor, gracias. Porque tú nunca me abandonas. Tú nunca me desamparas. Tu Espíritu Santo siempre está conmigo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que a veces predicar los miércoles es un poquito pesado. Yo por eso le dije a Daniel, préstame el micrófono, que no es el de cablecito aquí, por si alguien se queda dormido. Lo despertamos. Y Carola me enseñó a tirar el micrófono como ella tiraba la chancleta. Ella tiraba la chancleta como un boomerang. Ella llegaba y Renecito salía corriendo y ella llegaba y ¡pum! Le pegaba y la chancleta volvía y la agarraba ahí. Yo ya aprendí a tirar el micrófono así. Amén. Si usted ha aprendido algo de este mensaje, si usted cree que hay algo que le sirve para su vida, si usted cree que puede aportarle algo al mensaje de esta noche, si usted no entiende algo de lo que se ha hablado en esta noche, lo invito para que por favor pase al frente y haga su comentario, haga su pregunta, haga su aporte, siéntase libre. Este es el momento, el altar está abierto. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el mensaje? ¿Nadie? La hermana María Elena y después voy con la pastora Luisa.